Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Buenas noches tengan todos ustedes, estamos iniciando el especial de Rosh Hodesh en este tiempo de escuela de guerra espiritual. Al sonido del chofar, el cuerno de carnero, la trompeta, traducida en las escrituras como trompeta, es un sonido característico de la frecuencia más elevada, la frecuencia del amor. Cuando alguien paga el precio con su vida por cada uno de nosotros, tocarás el chofar o el cuerno de carnero en tus festividades solemnes, en el inicio de cada mes. Se le llama Rosh Hodesh. Hoy tenemos un especial de conexión con el Rosh Hodesh o la luna nueva o la luna renovada del mes de Heshvan. Religiosamente le conoce como el amargo Heshvan, porque sucedió el diluvio, el Mabul. Entonces, como hemos explicado en diferentes celebraciones o conexiones de Rosh Hodesh, el primer día del mes está todo lo del mes y todo lo de los registros del pasado codificados en las escrituras de la fuerza espiritual disponible, no solamente en este día, sino durante todo el mes. La misma energía que se movió cuando se rompieron las fuentes de las aguas también está disponible para este tiempo. Para esto no repetir la circunstancia de morir, de una muerte que quizás la provocó, usualmente siempre la provocamos nosotros mismos, y por eso pues tenemos aquí la oportunidad de explicar un poco de qué se trata el mes, las características del mes, para poder entender y aplicar esa conexión. Cada mes tenemos un trabajo y es una rectificación de algo, y allí cambia el solamente celebrar a un trabajo en nosotros que sucede en el inicio de cada mes, que hay que rectificar para completar ese ciclo de 12 y establecer esas 12 conexiones o conciencias de la humanidad. En el mes de Heshvan, en el mes octavo, también llamado el mes de Escorpio, se corrige el olfato, y la tribu a la cual se le fue asignado el mes, porque el octavo príncipe que llevó la ofrenda cuando en la inauguración del templo fue el príncipe de la tribu de Manashe. Entonces tenemos allí el mes que le corresponde a la tribu de Manashe. Y el planeta es el planeta Marte, y el signo es el Escorpio. Todo esto lo recordamos para poder entender la energía que se mueve en el mes. Es el mes que después de esas impurezas viene la purificación, y entonces todo florece. En este mes aparece la floración, y por eso se inicia, se comienza esa creación después del diluvio. Se reinicia, es como un reseteo, un reinicio, y por eso se mueve esa misma frecuencia. Eso que se movió en el diluvio no es agua. Diluvio no fue agua. Diluvio quiere decir Mabul en hebreo, y Mabul quiere decir emitir, emanar. Y una emanación no es agua, es una conciencia. Como el agua en las parábolas de las escrituras está asociada a las emociones, pues entonces por eso pues se rompieron las fuentes de las aguas.
el diluvio, pues si no fue agua, es una conciencia, o fue una conciencia y será esa conciencia de los excesos del control, de la manipulación del fuego sagrado de la sexualidad. Vino un descontrol en el área sexual. Y entonces tampoco fue castigo el diluvio. Fue un reinicio del sistema para anular ese yo similar o peor que el animal. Cuando el estado de ser del humano se degrada, y entonces entendemos que no vino un apocalipsis o un final, vino una revelación. O sea que ese apocalipsis mal traducido, ¿qué quiere decir revelaciones? No es un evento futuro, es un proceso interno que cada alma atraviesa cuando entiende que el final ocurre dentro de cada uno de nosotros. Y el final no es un acabose, es el fin de la corrección, cuando tenemos ese equilibrio emocional. Entonces allí tenemos ese ejemplo de los gigantes que estaban en el diluvio, los Nephilim. Recuerde que Nephilim en hebreo quiere decir gigante, y es traducido o se traduce como truán, patán, altivo y soberbio. Entonces, si somos gigantes, lo somos porque creamos realidad con un pensamiento y una palabra y una intención en este tiempo de la era digital, donde todo se puede programar. Si tu intención es de odio, vas a programar odio. Si tu intención es de caos, vas a programar caos. Si tu intención es amor, vas a programar armonía. Y de eso se trata. De que cada uno nos evaluemos qué está fluyendo desde dentro. Todo lo que le llamamos realidad depende de tu nivel de amor, del nivel de amor que emanemos. Es que la verdadera sabiduría no se aumenta, la verdadera sabiduría la llevamos dentro, entonces se recuerda. Para recordarla, para que emerja, hay que quitar todo lo que no somos. Porque el cielo y el infierno no son lugares, son frecuencias de la mente. Entendido esto, pues vamos a los evangelios, como fue en los días de Noé, Lucas 17. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el fluir, el diluvio, y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, aquí viene pues que no es una idea ni algo que se me ocurrió, sino que tampoco es una coincidencia, sino que lo dicen los mismos registros de las Escrituras. Asimismo, o sea, de la misma manera, en la misma frecuencia, en la misma manera de vibrar, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. ¿En qué frecuencia estamos vibrando? ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos de conectar con la energía de la gracia, de esa sabiduría que estaba oculta, y poder, como Noé, hallar gracia? Por eso hay que entender a Enoch, que caminaba con Elohim. O sea que Enoch no corría ni volaba, caminaba con Elohim. Y Enoch fue el que se dio cuenta, para poder caminar con Elohim, cuál es la frecuencia en que debemos vibrar para caminar con Él. Es allí donde se recuerda toda esa sabiduría que estaba oculta detrás de los velos de los condicionamientos culturales, religiosos, de los sistemas políticos, religiosos, económicos y científicos de este mundo. Por eso desaparecieron civilizaciones. No por castigo, sino porque en ese juego de la existencia del humano y de la humanidad, de ese ser,
se inicia cuando olvidamos el amor. O sea que no es castigo, es porque hay un reseteo, un reinicio. Cuando nos olvidamos que somos amor y somos hijos del amor, pues vienen las guerras, vienen las peleas, vienen las contiendas, vienen los mabul, diluvios, emanaciones de odio, de rencor, de crítica. Autodestruimos nuestro ser interior y destruimos también el mundo exterior. ¿Cómo podríamos conectarnos con el aroma de este mes? Porque si estamos corrigiendo en nosotros el olfato, para que nuestras oraciones suban como olor grato y nosotros podamos percibir esa conexión que vibra con la frecuencia más elevada, la frecuencia del amor. Si los árboles florecen y se prepara todo para la nueva cosecha, cuando se reinicia esa creación, cuando restauramos el caos y se le pone orden por la palabra, y ese precisamente es el primero de los 10 pasos, ordenar la idea con la palabra. La idea y la palabra, los 2 primeros pasos. Después el sentimiento, y luego la acción, después la evaluación. Allí vienen a hacer los 5 primeros pasos. Así como la vara de almendro, que llevaba el nombre de Aarón, le floreció, echó renuevos, floreció y dio frutos. ¿Cuáles son los frutos? Ese olfato que percibe el olor grato de la floración, el olfato que da los frutos del espíritu, contrario a las obras de la carne, que generan esos diluvios, esas devastaciones. Y entonces allí nosotros podemos construir o un arca para la salvación o una torre de Babel. Van de la mano las 2 decisiones y están en la misma en la misma porción semanal. Noah, reposo. Noé quiere decir eso, reposo. Entonces necesitamos vibrar en la misma frecuencia que el Creador, y eso se le llama adorar, hacernos uno. Como Él es espíritu, pues nos movemos en el mismo espíritu. Allí es donde lo adoramos en espíritu y en verdad. Y allí es cuando entendemos que la sexualidad es lo sagrado, lo más profundo de la sexualidad es lo sagrado, y lo más profundo de lo sagrado es la sexualidad. Por eso, el cambio no es una cosa que va a suceder. Es algo que hay que hacer que suceda. Y eso lo decidimos cada uno de nosotros, individualmente. Es que no se trata de pensar que se restaura todo hablando. Todos nuestros problemas no son todo, es uno solo. Falta de conocimiento. Y la pregunta es: ¿conocimiento de qué? De nosotros mismos. Si tenemos todo el poder y pensamos que no tenemos poder, es porque no nos conocemos. Y por eso tenemos ahí, como le ponemos un ejemplo, cuando tengo que escuchar al jefe en el trabajo, ¿cuál será mi estrategia? Cuando tengo que escuchar en el banco al gerente, ¿a qué cambio de crédito? O al médico, ¿a qué cambio de medicina? Allí hay un problema de autoridad. Es que no estamos acá para que la ciencia, la religión y la política y la economía nos resuelvan los problemas. Estamos aquí para que no sea la ciencia, que esa no sé que es la ciencia,
que ese no tengo, que es la economía, que ese no puedo, que es la política o el poder político, que ese no debo, que es el poder religioso. Si estamos en ese nuevo comienzo, porque todo sigue igual, por más que intente cambiar, afuera seguirá igual, porque si no miro dentro, no entiendo de qué es conocimiento, qué es hacerme uno con él, qué es dar, conocer. Y no conoció varón hasta que, y conoció a Abraham, a Eva, y tuvieron hijos. ¿Qué es conocer? Tener esa intimidad, pero no con el mundo bajo, del odio, de la pelea y de la contienda. Tener esa intimidad con el verdadero ser. Y por eso esas parejas actas de cada uno de los animales que entraron al arca o a ese molde se repara para que todo sea salvo, porque no hay diferencia entre judío y griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos lo que le invocan. Está diciendo Pablo a los romanos, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿De qué se trata eso? Es que para poner el modelo original hay que destruir el viejo hombre. Ese mundo que construimos desde nuestros egos. Hay que meter al molde del verdadero yo soy. Una realidad, de la realidad, la realeza. Por eso dice en Efesios capítulo 4, que un cuerpo, un espíritu, como sois también llamado a una misma esperanza de vuestras vocaciones. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual es sobre todas las cosas y por todas las cosas, y en todos vosotros. Pero a cada uno se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don del Mesías. Note, la gracia. Por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Cómo podemos vibrar en una frecuencia elevada si emanamos odio, crítica, resentimiento? Eso se llama fluir. Y fluyen esas corrientes de este mundo que se convierten en tsunamis, que se convierten en diluvios, que se convierten en caos, destrucción y muerte. En un acto tan sublime y tan sagrado como la intimidad sexual, se pueden encontrar grandes devastaciones y grandes destrucciones, pero también la grandeza de la vida, de cómo le damos orden y vida conforme el pensamiento, las palabras, los sentimientos y el corazón del Creador. ¿Cómo podemos hacer nacer de nuevo desde el Espíritu? Haciendo morir toda carne, como dice el diluvio. Y murió toda carne. Elevando lo carnal a lo espiritual. Era fuego y azufre. Era agua y fuego que descompuso toda carne. El fuego del Espíritu descompone las pasiones de la carne. No para destruirnos, sino para un nacimiento de nuevo. Tenemos todos los recursos para alcanzar el éxito y entender que el diluvio o el Mabul no vino por un castigo, vino por un reseteo del fuego de la vida. Se nos olvidó el amor, o se enfrió el amor, y empezamos a autodestruirnos nosotros mismos. Llegó el momento de recibir esa segunda venida del Mesías, que en los aires es en el espíritu de amor, de paz, de armonía y de gozo, que fluye en tu mente y en tu corazón, si dejas morir al viejo hombre viciado dentro de ti, y renueva el espíritu de la mente. Y es así como podemos emitir palabras
como incienso y olor grato, que son las oraciones de los justos. Esa oración de justicia, hoy la emitimos para, no digamos corregir el error de Noé, sino para impartir la gracia que halló Noé y que por los méritos de nuestro Mesías hoy tenemos, y que sabiendo que vino y entregó su vida para salvarnos, ahora no nos dejó huérfanos, dejó su espíritu de vida para que se manifieste con poder el Mesías en cada uno de nosotros, trayendo salvación y vida eterna. Le decimos Rosh Hodesh Tov, feliz inicio de mes. Rosh Heshvan Tov, feliz inicio de mes de Heshvan. Recordando pues el tiempo en el cual el rey David se sentaba a la mesa del rey en cada Rosh Hodesh. Igual nosotros, y hacemos ese brindis del Rosh Hodesh. El vino es característico de la gracia, y no halló gracia. Porque el primer milagro de la manifestación del Mesías es que el agua se convierte en vino. Y esa agua que salió de la roca es por la palabra. Y quizás por los golpes, o herido fue por nuestras transgresiones. Los golpes que se le dieron al Mesías, como Moisés, que se le dijo que le hablara a la roca para que saliera agua, y la golpeó. Ahí estamos mirando nosotros la radiografía de lo que le sucedió a Yeshua HaMashiach, que tú conoces como Jesús el Cristo, para que nosotros hoy pudiéramos recibir su Espíritu y tuviéramos la legalidad de establecer y hacer cosas mayores que Él. O sea que el vino representa la manifestación del verbo, de la palabra. Cuando yo le digo al enfermo que está sano y se sana, eso es el vino. Esa es la manifestación. Entonces por eso levantamos la copa del vino de los Hodesh, de Heshvan, y decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagam. Bendito eres tú, Señor Rey del Universo, que permite salir el fruto de la uva. Lejaim, a la salud. Lejaim para todos.